Buenas tardes, ¿cómo les va? Esperen que me saco el barbijo. Buenas tardes, estoy contenta de estar acá de nuevo. Estuvimos una semana sin salir, ustedes saben que es una situación difícil que estamos viviendo todos. Y bueno, estuvimos haciendo algunas notas de todas maneras, que son las que vamos a pasar hoy, estos días que no pudimos estar al aire. Me mudé, estoy en otro lugar, dentro del canal. Este lugar creo que se puede visitar, ¿eh? Yo sé que hay visitas y les recomiendo venir. Este es el Museo del Canal. Hay imágenes de programas de tantos años, ¿no? Tantos años que tiene la tele. Y bueno, estamos grabando desde ahí. Desde acá vamos a ir mandando algunas notas que hicimos. Hicimos una que yo tenía muchas ganas de hacer con un gran escritor que está en México en este momento, es chileno, pero está en México. Y hace rato que yo lo quería traer al programa, sobre todo por su última novela, de la que vamos a hablar hoy, que desde ya les recomiendo. Y se me nota en la nota seguramente que tengo gran admiración por este escritor. Ahí lo presentamos. Alejandro Zambra nació en Santiago de Chile en 1975. Escritor, sus novelas fueron traducidas a más de 20 idiomas. Es autor, entre otros títulos, de Bonsai, Formas de volver a casa y Mis documentos. Poeta chileno, es su última novela publicada. Bueno, acá tengo en la mano Poeta chileno, el libro que leí hace unos meses. Lo digo de entrada para que ya se sepa, pero realmente fue un libro que me gustó muchísimo, me impactó mucho, es un libro distinto, tiene muchísimos elementos, por eso estoy muy contenta de que estés acá con nosotros, Alejandro, nunca nos habíamos visto, es la primera vez. Yo no sé, ¿viniste alguna vez a la Argentina? Muchas veces. Hace mucho tiempo que no voy, pero hubo un tiempo en que por suerte iba al punto de que se me pegaba el acento y tenía que volver a Chile a reformularme, ¿no? Empezar de nuevo. Y ahora vivís en México, ¿y Sí, cómo es el asunto del acento y de todo esto? es un tema, ¿no? Creo que todavía estoy en ese momento de romance en que siempre se dice que te interfiere el acento vivir en otro lado, pero también te lo reaviva. Yo creo que todavía estoy muy achilenado, a pesar de que llevo 4 años acá, justo por eso, porque la manera de volver a enamorarte de tu lengua es perderla un poquito. Entonces acá Mm. sí está ese riesgo. Todos los días hay alguna interferencia que me parece además súper atractiva, que me hace pensar en las palabras. Y tengo un hijo chico de 3 años que habla como mexicano, habla más mexicano que cualquier persona que yo haya conocido nunca. Y habla todo el día además. Y creo que él me está pegando, el mexicano. Él sí. O sea, em, sí me está influyendo mucho su manera de hablar. Pero eso Seguro. es muy divertido tener, o sea, justo como trabajo con las palabras, es muy divertido tener que cambiar y Seguro. entender cosas de nuevo, pensarlas de nuevo. Yo te puedo preguntar por qué te fuiste a vivir a México, por qué Sí, dejaste Chile. sí, en realidad hay no hay no hay mucho contexto profesional, por así decirlo. Vivía yo en Nueva York por un tiempo y ahí conocí a una escritora mexicana que se llama Jasmina Barrera y nos enamoramos y Ah. decidimos eh, vivir acá, digamos. Tiramos una moneda al aire y no. A ver, Decidimos, ¿quién gana? sí, o sea, era más bien elegir una de las dos ciudades y queríamos tener un hijo, o sea, son razones muy personales y nada de profesionales. Yo siento que también era yo más portátil en ese momento que ella, ¿no? Que ella, Entonces, seguro. no Ahora, hay... Poeta chileno es una novela, bueno, desde el título es una novela absolutamente chilena, pienso. Sí. Eh, con todo el amor y odio que uno puede tener hacia su país, pero también se transmite un amor profundo, ¿no? Al lugar donde uno se crió, aunque lo criticás muchísimo y con justas razones, pero digo, está ese amor muy patente. Por eso yo mientras la leía pensaba, ¿por qué se habrá ido Alejandro? ¿Por qué dejó
El país. Claro, me intriga, porque está Gonzalo, que es Mm. el protagonista, pero algo me remite como que estás hablando vos, me puedo equivocar o no, pero sucede eso leyéndolo. Con otra gente que la ha Siempre leído están también lo comentamos. esos desplazamientos, siempre están y en rigor creo que en la medida en que el libro avanza, vas disfrutando ese lugar como de espectador o de observador participante. Entonces ya no sé muy bien. Creo que la novela sí está muy conectada. Escribir esta novela está muy vinculado a dejar Chile, porque me vino una nostalgia así estúpida. O sea, cuando recién estaba acá, Mm, sentí yo el peso de una claro. nostalgia paralizante, una nostalgia de la mala, ¿no? Y creo que esa fue mi reacción a escribir este libro, porque ya lo había, ya lo tenía en la cabeza y sobre todo había una escena que había trabajado obsesivamente antes de venir acá. Pero Mm, también tenía otro libro, que es el que estoy terminando ahora. Había estado harto tiempo con esos dos libros, sin saber muy bien cuál emprender, ¿no? seguro. Y entonces ahí, cuando sentí que me iba a volver o me iba a amargar un poco, apareció empezó a crecer este archivo, ¿no? Empecé a abrir este archivo y empezó a surgir un espacio. Creo que está muy ligado a perder el acento y a perder ese espacio, perderlo voluntariamente, no lo estoy dramatizando. Pero yo quería una nostalgia que proliferara, que me permitiera estar allá un poquito, larvariamente, así precariamente, eh, Sí. y aprovechar esas ganas de conversar que tenía, ¿no? Bueno, Alejandro, vos decís en un momento, ser poeta chileno es como ser chef peruano o futbolista brasileño, ¿no? El lugar que ocupa la poesía en Chile, que leyendo tu libro, además, ahora vamos a contar un poco por qué, pero tiene una especie, nos das como una guía o panorama de la poesía chilena actual. Aparecen muchísimos poetas, aparecen muchos poemas. Todo esto me da para hacerte muchas preguntas, pero empezamos por ahí, ¿no? Ese imaginario que hay en Chile alrededor de la poesía y de los poetas. Sí, yo creo que hay mucha... eh, bueno, es un panorama ficcional también, ¿no? Juego mucho con ese espacio que finalmente es el espacio que conozco porque me crié ahí, ¿no? En esa Ujú, movida. Creo que es un mundo bien inclusivo, o sea, todos fuimos eh, en alguna medida víctimas de esta idea de la poesía chilena, que hoy día incluso suena medio antigua porque es muy canónica, ¿no? O sea, es Pablo Neruda, bueno, pero Nicanor tienen dos Parra. premios Nobel, no nos Claro, olvidemos. claro, y eso mismo es divertido porque a cualquier chileno que le preguntara si en Chile hay buena poesía, probablemente te respondería sí, por supuesto, aunque nunca haya leído un poema, ¿no? O sea, no creo que en Chile se Seguro. lea Es más, como un más valor poesía que en otros lados, nacional. claro. Claro, es uno, Claro. un mito y por eso está, yo lo ponía a la altura de la cocina peruana o del fútbol brasileño. Pensé Claro. que me ibas a reclamar y me ibas a decir por qué brasileño y no argentino el futbolista. Pero claro, son esos mitos con los que convives y que de alguna manera validas. Y algunos nos metimos en ese mundo con esa Ujú. expectativa, con una expectativa medio adolescente, pero también fundada en lecturas. En los años 90 creo que para muchos de nosotros em, el mundo era muy adverso y la poesía chilena era la parte del país que nos gustaba, la única, el único Inclusive, sector de la inclusive en la época tradición. de Pinochet. No, Inclusive en la época de claro. Pinochet. O sea, ¿a qué te refieres? Mm, Como cuando nos criamos leyendo poesía en plena dictadura, era un contexto mm. bien nacional, no sé si te refieres a eso.
estaba todo cerrado, ¿no? Y sin embargo, a Por los eso. textos de estudio llegaba la poesía de Neruda, la poesía de Nicanor Parra, de Gabriela Mistral, la música de Violeta Parra. Entonces, en los 90 ya, a los pasada la adolescencia, creo que eh, todo parecía muy adverso, pero estaba la poesía como una tradición a la que sí nos interesaba pertenecer, una tradición en la cual también podía discutir, ¿no? Porque era todo muy peleado, muy de tomar De grupos, decisiones, de de grupo. camaritas. Incluso, Claro, exactamente, sí, claro. Ahora, todo ese mundo está muy reflejado en la novela. Se citan muchísimos poetas y también poesías. Algunas poesías son poesías de los personajes, o sea que vos las escribiste en sí. el medio de la novela, ¿no es cierto? Sí, o sea, se cita mucha poesía, creo yo. A mí me interesa mucho tratar de explicar por qué alguien, eh, incluso sin demasiados referentes, de pronto encuentra en la poesía un arraigo, una forma de entender el mundo. Ujú. Siempre es medio misterioso. Pero me parece que vale la pena explicarlo, como de pronto un poema te hace ver eh, que, que hay otra persona que sintió las mismas cosas eh, que tú has sentido y que te parecían incomunicables, ¿no? O sea, de pronto alguien escribe Ah, un poema sobre algo y tú sientes que tú podrías haber escrito ese texto, que entiendes de qué está hablando, aunque no se entienda mucho el poema, ¿no? Entonces, bueno, y claro, sí. escribí los poemas de los personajes eh, y eso fue muy divertido y muy desafiante para mí, porque de pronto era una manera de conocerlo, o sea, escribí muchos más poemas de los que salen en la novela, y de pronto Ajá. me dedicaba a escribir poemas más bien para conocer a los personajes, para distanciarlos de mí y a la vez eh, poder verlos bien y luego recuperarlos, no sé, todos esos procesos que de pronto al hablar de ellos parecen medio esotéricos, ¿no? Pero son muy No, reales, para creo yo. nada. Mi sensación leyendo la novela es que remite a dos ámbitos de pertenencia muy fuertes. Por un lado, los vínculos de familia, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y también la pertenencia a ese mundo de poetas, ¿no? Que aparece constantemente en el libro. Constantemente. El protagonista es un, digamos, aspirante a poeta, es un profesor. Vamos a contar un poco la historia, ¿no? Someramente. Tiene una novia de la adolescencia y cuando la reencuentra, muchos años después, ella tiene un hijo y decide hacerse cargo de ese chico, ser el padre de ese chico. Y también está toda la relación de este hombre, Gonzalo, con su hijo, que va creciendo a lo largo de la novela. También le interesa la poesía, también se mete en ese mundo de la poesía. Entonces son los vínculos, porque inclusive aparecen los vínculos del propio protagonista, su relación con su padre, etcétera, y la relación de este chico con su propio padre, la relación del protagonista con su ex mujer, en fin, son todos esos vínculos. eh, es una novela que en un punto toca emocionalmente, por lo menos a mí, de una manera muy profunda. Es una novela poética, a ver si lo puedo decir. ¿No es cierto? Todo eso está en juego. Me pareció que esos dos mundos de pertenencia, el mundo de la poesía y el mundo de las relaciones cercanas, familiares, son los dos mundos que se desarrollan en esta novela. ¿Me equivoco o es así? Me encanta lo que dices y te agradezco tu lectura. No, no me Es gustaría, totalmente sincero. no me gusta dejar pasar los elogios. No, pero es Prefiero que vale, agradecerlos, yo ¿no? tenía muchas ganas de entrevistarte porque leí esta novela y realmente me pareció de las mejores en mucho tiempo.
Muchas gracias. Yo sí siento que la novela surgió de ese roce entre dos familias, ¿no? O sea, Mm, esta familia que yo llamo familiastra, porque no hay una palabra en español, lo que mm, debiera impresionarnos a todos, ¿no? Entonces, de pronto el protagonista siente la necesidad de una palabra y tiene que tomar la decisión de validar la palabra que ya existe, padrastro, asociada a hijastro, o bien inventar una ujú, palabra, ¿no? Y ahí es donde a mí se me juntó em, este personaje con la idea de poeta, ¿no? O sea, los poetas son los que están luchando cuerpo a cuerpo con las palabras. Yo sé que suena romántico, pero ujú. me gustaría llevarlo justo al No, no, punto está. en que estás escribiendo y estás intentando que cada palabra del poema sea tuya, ¿no? Y esa palabra a la Mm, vez comunique algo, ¿no? O sea, como escribir con el lenguaje de todos, una especie de idiolecto, un lenguaje propio que permita comunicar algo muy específico y que está vinculado, creo yo, a lo sagrado profano, ¿no? O sea, a lo religioso em, profano, pero, ujú, pero justo por eso eh, establece la posibilidad de una comunicación distinta, ¿no? Entonces ahí se me juntaron esos dos ámbitos y luego no hice sino avanzar en esa dirección porque empecé a pensar que también esta comunidad literaria, esta familia literaria es una familia eh, curiosamente deslegitimada, constantemente puesta en duda y muy duradera. mm, Entonces empecé a pensar mm, en esas duraciones, porque uno de los problemas fundamentales de las familiastras es justo que no obstante, todos sabemos que una relación de pareja puede terminar, es distinto construir una familia teniendo en mente que todo puede terminar, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los vínculos claro. entre las madrastras y los padrastros y esos niños, ¿no? Y luego las familias literarias son muy resistentes al paso del tiempo. Esa sensación tengo yo. De pronto pensé que Mm, esas reuniones familiares que se hacen cada cierto tiempo, en que van tíos, primos, qué sé yo, gente que no ves muy seguido, primos en segundo grado, amigos de no sé quién, se parecen a los mm, lanzamientos de libros, ¿no? O sea, que de pronto te encuentras con alguien que no viste hace 20 bueno, años. sí. Entonces por ahí empezaron a relacionarse estas dos familias y pensaba cómo lidian la una con la otra y cómo se relacionan también con lo nacional y con también, no sé, pues, el poeta y el padrastro, hay algo en la palabra poeta que es medio esencialista también, ¿no? No Ajá, sé, no sé si les suena, pero por ejemplo, en Chile es muy habitual decir de un poeta que no es un poeta, ¿no? Lo que quiere decir es que es un mal poeta, pero en claro. vez de decir que escribe mala poesía, le niegas la condición de poeta porque hay algo El eh, poeta es el buen poeta. claro, o sea, hay algo de adjetivo en el sustantivo, e incluso da mucha vergüenza, Sí, a los poetas siempre les da vergüenza identificarse como poetas, ¿no? Parece una sí. especie de autoproclamación. Ah, Y, y luego por ahí también pensaba que pasa algo similar a lo que pasa con la palabra padrastro, mm, que es muy problemática, ¿no? Que está muy marcada, o sea, la lengua española y muchas otras lenguas han decidido que esa sea la palabra para designar ese rol, ¿no? claro, ese vínculo. Sí, Y en la novela el vínculo pasa por muchas etapas, obviamente, no la vamos a contar acá, pero la relación va cambiando, pero se mantiene, digamos, en diferentes maneras, ¿no es cierto? Yo pensaba, todo esto que hablabas de los poetas, vos empezaste, sacaste varios libros de poesía hasta que apareció tu novela Bonsai.
que fue la primera, ¿no es cierto? Sí, pero Y yo to- leyendo cosas estos días, sabiendo que te iba a entrevistar, encontré que vos dijiste que vos sos poeta en ese momento, no sé. Dijiste, yo soy poeta, esto fue una casualidad haber escrito esta novela, que es una novela también poética. Vos has introducido, ya es como una marca personal, has introducido la poesía en la narrativa, ¿no es cierto? no sé, ojalá que pudiera decirse algo semejante, pero yo publiqué 2 libros de poesía antes de publicar Bonsai, pero la verdad es que yo nunca he dejado de escribir poesía. Ajá. Y a la vez mi comunidad se amplió mucho y están ahí. Claro, hay amigos míos que escriben narrativa y, y sin embargo mi comunidad de origen es la poesía y esa sigue siendo. Entonces Mm. he seguido siempre muy al tanto de las publicaciones, o sea, yo me siento parte de ese mundo. Además creo que no son tan distintos, o sea, que sobre todo ahora están más mezclados, o sea, El eh, mundo de los poetas y el de los sí. narradores, decís. Sí, o sea, hay muchos Bueno, poetas que escriben novelas y al revés, ajá. y me gusta a mí que sea así, creo que le da, bueno, también el mito del poeta ha ido cambiando, creo yo, ¿no? O sea, sí me importa muchísimo el ritmo en los textos, pero no diría que eso es una característica de los poetas, o sea, siento que en general, ese énfasis en el ritmo no le pertenece a ningún género, ¿no? Sí corrijo Mm. leyendo en voz alta. Ajá. Eso sí no lo he abandonado. Quiero decir, me costaría no hacerlo así. Y en este caso lo recuerdo particularmente porque, claro, una novela muy larga, ¿no? Entonces, sí, al corregir, al tratar de sentir el texto, em, Seguro. es distinto cuando son tantas páginas. De pronto me parecía muy adverso, pensaba que no iba a terminar nunca de corregir. De corregirla. Sí, De todas maneras es una novela larga, pero cuando uno la va leyendo no la siente larga porque uno la devora, ¿eh? qué Realmente bien. entras en ese clima. Yo leí por alguna parte, estos días leí varias cosas, ¿no? Que alrededor tuyo, sabiendo que nos íbamos a ver hoy. Y vos dijiste, me gusta pensar que Poeta Chileno es una novela sobre los vaivenes de la felicidad, sobre la felicidad y los vaivenes de la felicidad. A mí me gustó eso, un poco remite, lo decís vos, ¿no? Sobre esos temas que Mm, los escritores callamos para que no nos crean estúpidos, la felicidad, la ternura, la alegría, el sí, compañerismo. o sea, claro, me gusta pensar la novela de distintas maneras y no inmovilizarla, ¿no? Mm, Entonces, sí siento que por primera vez escribí una novela directamente sobre lo cotidiano y sobre un, un- un suceder, un acontecer que tiene que ver con las repeticiones, que tiene que ver con las identificaciones parciales, la, la espiral que se va desarrollando en la vida diaria y sus repeticiones aparentes que luego no lo son. Todo ujú. suena muy vago lo que estoy diciendo, pero es muy preciso, creo yo, en, en- en- en su aterrizaje narrativo. O Sí, sea, sí, hay una manera de leerla que es, que está inducida un poquito por el título, que ujú. hasta me lo han objetado por eso, lo que me parece muy bien, ¿no? ¿Por qué te lo Eh, objetaron? no como, o sea, bueno, tiene que ser poetas chilenos, ¿no? Y es muy Ah, bueno, intencional el que padre y el sea, hijo. pero muy intencional que sea en singular, ¿no? Porque me interesa esa Uno puede pensar, idea, ¿cuál de los dos eso, poetas chilenos? ¿No? ¿El justo padre o eso, el hijo? no, justo esa Claro, lectura me seguro. interesaba, ¿no? Como, bueno, ¿quién es el poeta aquí, ¿no? ¿Y por qué hay Ah, solo uno? Y también tenía esa dimensión paródica, por supuesto, de marca, ¿no? O sea, como que sí, suena claro, algo bueno, ¿no? claro, claro.
el poeta Y chileno. Y otra cosa, claro, seguro, es una marca de Chile también, con todo esto que estamos hablando. Usás ese recurso, además, digo, que es bueno, que viene una periodista norteamericana y de pronto la chica está como perdida ahí en Chile y decide hacer una investigación sobre la poesía chilena. Y a raíz de esta investigación aparecen todos estos poetas citados y demás, ¿no? Entra en la novela por ese lado, pero se habla de muchísimos poetas. Pero la última pregunta que te hago, que el que lea la novela lo sabe, pero comentemos, en la tapa de Poeta Chileno aparece un extraño gato con unos colmillos, con unos colmillos tremendos. Así que contanos un poquito de este gato y cómo fue a parar a la tapa, ¿no? sí, yo creo que es lo único de verdad autobiográfico, 100% de esta Ah, novela, ¿no? O sea, era una gata que ah, tenía yo y que tenía esos colmillos completamente vampirescos. sí. Bueno, cuando era chiquita, eh, a mí me alegraba mucho mirarla porque era una figura muy extravagante, ¿no? Ya tenía claramente estos colmillos muy salidos y nunca se me ocurrió que eso fuera un problema, ¿no? Una enfermedad. Y después, bueno, muchos años después, tuve que llevarla al veterinario y me mandó al odontólogo felino, Un ¿no? tólogo Que, felino. que solo había en ese momento una en todo Santiago, Ah, En Colina, eh, existía una odontóloga, entonces ella me explicó que esto era un problema y que yo debería mm, haberme hecho cargo de ese problema cuando la gata Oscuridad, que se llama igual que en la novela, cuando la sí, gata Oscuridad era chiquita. Entonces, de ahí salió un episodio que no les vamos a contar ahora, pero sí es una mm, presencia, siento yo, permanente en la novela, sí, bueno, una presencia que va cambiando, ¿no? seguro. Y es nostálgica, porque en Tengo la la novela hay sensación un de, tono nostálgico estoy absoluto. hablando un poquito argentino, ya estoy como esponja, ¿no? Así, ¿Cómo es? ¿me sientes un poco argentino, ¿no? Como, es que me paso más todo el día con mi hijo imitando acentos, entonces ya no sé cuál es Ah, sí, mi el acento. acento nuestro también Sí. Sí, imitan el arte. muchísimo, Ah, sí. muchísimo. Sí, a él le gusta mucho el acento argentino, porque es que leemos cuentos, bueno, y todo Mafalda y todo eso, ¿no? Ah, qué maravilloso. Entonces, claro, eso está escrito en argentino y Sí, sí. también muchos cuentos leemos con ese acento. Entonces, yo he ¿Y tu incorporado esa hijito vino reflexión. alguna vez? Sí, Claro. sí, ¿Vino alguna vez a la sí, sí. Argentina? A los 7 meses. eh, Ah, bueno, no, no se va a acordar fue, mucho, me parece. no se acuerda de nada, pero fue un viaje bonito. O sea, con él muy guagua, muy bebé. Muy Eh, chiquito. sí, Bueno, y volverá, ¿no? Volveremos, volverá, ojalá. digo. Esperemos que pase todo esto Sí, y nos gustaría tanto que vinieras a Argentina, realmente. no, yo No sé si encantado. sabés, pero el libro Poeta Chileno acá se comenta mucho, se leyó mucho. Y bueno, y espero que el que no la leyó después de esta nota lo busque y lo lea, porque es un gran libro y bueno, a mí me encantaría que todo esto pase y puedas venir al estudio y nos conozcamos y te volvamos a entrevistar. Con tu nueva Muchas novela, gracias. Alejandro. Muchas gracias Gracias a vos por la conversación y y por mucha la buena suerte. onda.